Hola, hola, locos de la historia. Bienvenidos a un nuevo episodio de No me cuentes más historias. Si en el último capítulo os dejamos mareados, perdidos, cruzando el Atlántico en carabela y esquivando virus coloniales, hoy nos vamos a poner finos, elegantes y cultos. Viajamos a los siglos XV y XVI porque llega el Renacimiento. Imaginaos la movida. Europa lleva 1000 años metida en la Edad Media, donde todo el mundo vestía de marrón, nadie se duchaba, y si pensabas demasiado te acusaban de brujería. Y de repente, los italianos miran las ruinas de Roma y dicen: oye, ¿y si dejamos de ser tan cenizos y volvemos a vivir como los griegos y los romanos de la antigüedad? Literalmente, eso significa renacimiento, volver a nacer. Hoy vamos a ver cómo Dios baja del trono de la ciencia para dejar sitio al ser humano, cómo un señor inventa una máquina que deja sin trabajo a los monjes copistas y por qué las catedrales dejaron de parecer búnkeres o flechas para tener cúpulas redondas perfectas para el postureo de Instagram. Sacad los pinceles que nos ponemos intensos. Vamos a empezar con el motor de este cambio. La filosofía que lo petó en esta época nueva fue el humanismo. ¿Qué demonios es el humanismo? No es que la gente se volviera más simpática de repente, no. Es una corriente cultural que cambió por completo el chip mental de Europa. Imaginaos que durante toda la Edad Media la mentalidad era el teocentrismo. ¿Cómo? Bonito palabra. Es decir, Dios era el centro del universo, el moderador del grupo de WhatsApp de la humanidad. Y todo lo que pasaba, desde una plaga de langostas hasta que te saliera un grano en la nariz, era por voluntad divina. No se preguntaban el porqué de las cosas, se rezaba y punto. Pues el humanismo llega y da la vuelta a la tortilla. Se pasa al antropocentrismo, otra palabrita. Coloca al ser humano en el centro de todo el interés intelectual y científico. O sea, el hombre ya no es un gusano pecador, ahora es un ser inteligente capaz de entender el mundo. Este movimiento del humanismo no apareció de la nada. Se cimentó sobre 4 pilares fundamentales que tienes que apuntar en tu libreta. Pero ojo, no los apuntes como te los dictaría tu profesor de instituto un lunes a primera hora para que te duermas sobre el pupitre, ¿eh? No, vamos a destriparlos uno a uno para ver la tremenda revolución que supusieron. El ser humano pasa a ser el centro del interés intelectual y científico. O sea, la razón humana se convierte en la herramienta principal de estudio. Bueno, sí, ya, pero ¿esto qué significa? Que no lo entiendo. Esto significa pues que ahora hay una plaga de langostas y el humanista no se encierra a rezar. ¡Ay, por favor, Diosito, que se marchen! No, ahora se agacha, coge una langosta, le mira las patas con una lupa, estudia sus ciclos de reproducción y dice: oye, que esto no es un enfado divino, es que estos bichos migran cuando hace calor. Vamos a inventar un insecticida. O sea, el ser humano se viene arriba, se empodera y decide que tiene el superpoder de entender cómo funciona el mundo por sí mismo. ¡Toma ya! El segundo pilar es recuperar la literatura, la filosofía y el arte de la antigüedad grecolatina. Los humanistas se volvieron unos completos obsesos de Grecia y Roma. Renegaban de la Edad Media con un desprecio absoluto. Decían que los últimos 1000 años habían sido una noche oscura, aburrida y llena de paletos que no sabían escribir.
Así que los tíos se dedicaron a hacer arqueología de biblioteca. Se metieron en los monasterios más viejos, sacaron los manuscritos antiguos y soltaron un bombazo que dejó a la iglesia temblando. Dijeron, vamos a ver, escúchame una cosa, señores obispos. Los monjes medievales eran unos analfabetos que no sabían traducir. Han cogido los libros de Aristóteles, de Platón y de Cicerón, los han traducido al latín fatal, con faltas de ortografía, y encima han cambiado las frases que no les gustaban para que pareciera que los griegos eran cristianos medievales. No, hombre, no, esto es un timo. Así que los humanistas se pusieron en plan puristas radicales, se negaron a leer las traducciones que había hecho la Iglesia durante la época medieval y se pusieron a estudiar los textos originales directamente en latín clásico y en griego antiguo, sin filtros, sin censuras y sin las interpretaciones inventadas por los teólogos de la Edad Media. Era el equivalente del siglo XVI a decir, yo no veo las películas dobladas ni leo resúmenes, yo me veo la serie en versión original subtitulada para enterarme de los chistes de verdad. O sea, un nivel de snobismo cultural que puso de moda hablar como Julio César en las tabernas. El tercer pilar es la defensa de la búsqueda de la verdad a través de la razón y de la experiencia. ¿Qué? Bueno, pues esto parece una obviedad hoy en día, pero en el siglo XV era una propuesta revolucionaria y peligrosa que te podía costar la vida. Porque imaginaos que en la Edad Media, si querías saber cuántos dientes tenía un caballo en la boca, ¿qué se hacía? Pues te ibas a la biblioteca del monasterio, buscabas un libro rancio escrito por un santo 1000 años antes, leías lo que ponía y esa era la verdad absoluta. Si el santo había escrito por error que los caballos tienen 20 dientes, pues los caballos tenían 20 dientes, y pobre de ti que dijeras lo contrario. Aunque tu propio caballo te mordiera con 32 piezas, la palabra del libro iba a misa y tu experiencia no valía nada. Pues los humanistas llegan con la trituradora científica y dicen, se acabó el argumento de autoridad. A partir de hoy, la verdad se demuestra con la experiencia empírica. O sea, es decir, que si quieres saber cuántos dientes tiene un caballo, vete al establo, abre la boca al bicho, cuéntale los dientes con el dedo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y apunta el número real en una libreta. Y lo mismo con el cuerpo humano. Si quieres saber cómo funciona el corazón, pues oye, no te leas un libro de oraciones ni busques una metáfora mística. Ten las narices de abrir un cadáver, mete las manos en la caja torácica, mira las válvulas, bombea la sangre y saca tus propias conclusiones. La observación directa pasa por encima de los dogmas de fe. Y el cuarto pilar, mi favorito, una profunda curiosidad integral. Los humanistas tenían una ansia viva de saber que no les cabía en el pecho. Aspiraban a un conocimiento total del universo. No se especializaban en una sola materia ni locos. Hoy en día la educación nos obliga a ser súper específicos, tipo, no, yo es que he hecho un máster en el ala izquierda de la mosca del vinagre y de lo demás no me preguntes. Pues en el siglo XVI eso a un humanista le parecía una soberana estupidez y una pérdida de tiempo. Ellos querían ser el hombre total, o sea, nada de yo es que soy contable y solo entiendo de números medievales. No, hombre, no. El humanista perfecto, el que molaba en las fiestas de la alta sociedad, era el que por la
la mañana te calculaba la órbita de un planeta con matemáticas. A mediodía te escribía un poema de amor desgarrador en latín. Por la tarde pintaba un fresco al óleo dominando la geometría de la perspectiva. Luego se ponía el uniforme militar y te diseñaba una estrategia para defender una fortaleza, y por la noche, para relajarse, cogía el laúd y te componía un temazo musical para animar la cena. Eran los multitarea definitivos, personas con una mente abierta a todo que consideraban que ningún conocimiento humano les era ajeno. El prototipo del genio renacentista que hacía que todos los demás parecieran lerdos a su lado. Claro, ahora mismo estarás pensando en tu casa. A ver, loco del micrófono, todo esto de que el ser humano es el centro, de que hay que leer a los griegos en versión original y de que hay que abrir caballos para contarles los dientes, suena genial, pero estamos en el siglo XV. No hay redes sociales, no hay internet, no hay canales de difusión y el 90% de la población no sabe ni leer ni escribir. ¿Cómo demonios se enteró la gente de esta movida? ¿Iban los humanistas pegando gritos por las plazas? Pues no, amigos. Para que el humanismo triunfara, hacía falta un empujón tecnológico, una revolución en los soportes de la información. Y ahí es donde entra el mayor invento de la era, el auténtico Wi-Fi del siglo XV, la imprenta, patentada por un orfebre alemán llamado Johann Gutenberg en el año 1440. Vamos a pararnos aquí y a ponernos serios, porque la imprenta cambió la historia de la humanidad muchísimo más de lo que ha cambiado Internet o la inteligencia artificial. Para valorar lo que hizo Gutenberg tenemos que ver el drama de cómo se hacían los libros antes de él. Vivíamos en lo que los historiadores llaman la cultura manuscrita. ¿Y esto qué significa en cristiano? Pues que si en el año 1430 tú querías una copia de la Biblia, por ejemplo, o de un libro de poemas, de amor, no podías ir a una librería ni meterte en Amazon. Tenías que ir a un monasterio, buscar al señor abad y contratar a un monje copista, o sea que hacía las copias. No había fotocopiadora. El pobre hombre se encerraba en una habitación fría, cogía una pluma de ganso, un tintero y se ponía a copiar el libro a mano, letra por letra, línea por línea, palabra por palabra, sobre pergaminos hechos con piel de cordero o de ternera. O sea, imaginaos el proceso. Si el monje tosía, si se despistaba con una mosca o si se quedaba dormido por la noche a la luz de una vela, ¡patapam!, metía una falta de ortografía, se saltaba 3 páginas o traducía lo que le daba la gana, que es justo de lo que se quejaban los humanistas. Tardaban meses, a veces años, en terminar un solo tomo. ¿Resultado económico de esto? Pues que un libro era un objeto de lujo extremo que costaba lo mismo que un palacio o un Ferrari de la época. Solo los reyes súper ricos y los obispos de las grandes catedrales tenían bibliotecas. El resto de los mortales no veía un texto escrito en su vida. El conocimiento estaba secuestrado bajo llave. Claro, ¿qué hace Gutenberg para romper este monopolio? Pues inventa un sistema mecánico revolucionario. En vez de tallar páginas enteras en madera, que se rompían enseguida, fabrica unas piezas de metal pequeñitas, individuales, con cada letra del abecedario al revés. Son los llamados tipos móviles. Para que os hagáis una idea gráfica en la cabeza, imaginaos un juego de sellos de tinta de esos que usan los niños para jugar. Si Gutenberg quería imprimir una página, cogía una caja llena de letras de metal, las iba ordenando una a una en una plancha de madera formando las palabras y las frases, les pasaba un rodillo con tinta negra, ponía un papel encima, apretabas con una prensa de madera, que por cierto era una adaptación de las prensas que se usaban en la época para exprimir la uva y hacer vino, y listo, ya tenías la página impresa. Pero aquí viene la magia. Sí,
Una vez que tenías las letras colocadas en la plancha, podías meter un papel detrás de otro y otro y otro y otro y hacer 1000 copias exactas de la misma página en una sola tarde. Y cuando terminabas el libro, desmontabas las letritas de metal, las volvías a meter en la caja y te servían para empezar a imprimir un libro de poesía al día siguiente. Pasamos de golpe de la cultura manuscrita a la cultura impresa. O sea, el conocimiento científico, la filosofía y la literatura dejaron de ser un secreto de Estado para difundirse y conservarse a una velocidad sideral. El algoritmo de la información se había vuelto loco. El primer gran monumento de esta revolución, el libro que lo inauguró todo, fue la famosísima Biblia de 42 líneas. Se llama así por una razón puramente técnica y visual. Gutenberg ajustó las planchas para que cada página tuviera exactamente 2 columnas de 42 líneas cada una, bien rectas y perfectitas ellas. Se calcula que de ese primer experimento editaron unos 185 ejemplares en su taller de Maguncia. A ver, piénsalo. Para la mentalidad del siglo XV, fabricar 185 libros exactamente iguales, con las mismas letras perfectas, en unos meses era el equivalente tecnológico a que hoy en día una empresa lance 1.000 millones de ordenadores cuánticos al mercado en un solo día. O sea, para ellos fue un shock absoluto. De esas 185 Biblias originales, hoy en día se conservan todavía 47 en todo el mundo, la mayoría custodiadas en museos con alarmas láser, ¿eh? Si por casualidad, haciendo limpieza en el desván de tu abuelo, encuentras una caja vieja con una Biblia que tiene 42 líneas por página, deja de escuchar el podcast, no vayas a trabajar mañana y cómprate una isla en el Caribe porque eres multimillonario. Gracias a este invento de la imprenta, las ideas del humanismo que os acabo de explicar no se quedaron encerradas en los talleres de los artistas, volaron por toda Europa y llegaron a los grandes centros de reunión intelectual como la famosísima Academia Platónica de Florencia, donde los sabios se juntaban a tomar té, leer textos griegos impresos y discutir sobre filosofía. Y aunque las universidades tradicionales, que eran muy rancias, se resistían con uñas y dientes a cambiar sus métodos medievales de estudio, algunas mentes despiertas en los campus de Bolonia, Florencia, Lovaina y nuestra querida Universidad de Salamanca acabaron rindiéndose a la evidencia e incorporaron los principios del humanismo a sus aulas. O sea que la modernidad ya no la paraba nadie. Y claro, amigos, con los libros rulando por ahí gracias a las imprentas y la gente empezando a pensar por sí misma, la ciencia pegó un subidón de revoluciones que dejó el siglo XVI temblando. Y aquí llega el verdadero giro de guión, el primer gran zasca cósmico de la historia. Vamos a ver cómo cambiaron el chip sobre el universo y sobre nuestro propio cuerpo, pero con una dosis de drama y ridiculez que os va a encantar. Viajemos mentalmente a 1543. En ese año, un astrónomo polaco con mucha paciencia y muchas horas de insomnio, llamado Nicolás Copérnico, publica un tratado de astronomía con un título en latín que suena a conjuro chungo de Harry Potter, De Revolutionibus Orbium Coelestium, que traducido al cristiano significa sobre las revoluciones de las esferas celestes. Con este libro, Copérnico desató un terremoto mental porque se atrevió a cuestionar la teoría geocéntrica y plantear otra, claro, la teoría heliocéntrica. Lo cual, bueno, pues a ver, retengamos las naves espaciales, porque estos dos palabras os van a caer en el examen sí o sí, y hay que saber de qué van. El principio, la teoría geocéntrica. Pues esta teoría venía heredada de los griegos y de los romanos. Geo
significa tic-tac, 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 tierra, y céntrica, pues centro. O sea, era la visión tradicional de la vida. Imaginaos el nivel de ego, de narcisismo, de postureo de la humanidad. O sea, nos creíamos tan sumamente guapos e importantes, el ombligo del mundo, vamos, que pensábamos que la Tierra estaba fija, congelada en mitad del universo y que el Sol, la Luna y las estrellas no tenían otra ocupación por las mañanas que dar vueltas a nuestro alrededor para iluminarnos la cara gratis. Éramos los reyes del mambo cósmico. Esto con la teoría geocéntrica. Y la teoría heliocéntrica, con esta aquí llega Copérnico a aguar la fiesta al ego humano. Helios significa sol en griego. Su teoría demuestra matemáticamente que el Sol es el centro del universo, que está quieto y brillante y que era la Tierra y el resto de planetas, que somos unos pringados, que girábamos a su alrededor dando vueltas como locos. Claro, imaginaos el bajón psicológico para la gente de la época. Fue el equivalente a que hoy te despiertes, mires el móvil y veas un tuit de la NASA diciendo: a ver, humanos, que sepáis que el suelo que pisáis se mueve a toda pastilla, que no sois especiales y que vuestro planeta es un pedrusco del montón flotando en mitad de la nada. Un desahucio cósmico en toda regla que modificó la visión tradicional del universo para siempre. ¿Y cómo sentó esto en las oficinas de la Iglesia? Como una patada en el estómago, lógicamente. Negaron la teoría de Copérnico por razones teológicas. Claro, el argumento oficial era: a ver, Nicolás, mi niño, que en la Biblia pone bien clarito que Dios hizo la tierra fija como el escenario principal de su obra de teatro. Si ahora vienes tú con tu calculadora a decir que nos movemos alrededor de una bola de fuego, nos rompes el guión del negocio. A pesar de los enfados y la censura, la obra de Copérnico fue tan revolucionaria que los historiadores la consideran el punto de arranque de la revolución científica, porque rompió el cascarón de los dogmas antiguos, de las creencias antiguas. Pero la curiosidad del Renacimiento era una fiebre que no se curaba ya, no se curaba solo mirando las estrellas con un telescopio. Los científicos también se pusieron a mirar hacia dentro de nosotros mismos, no solo hacia afuera, hacia las estrellas. Querían ver cómo funcionaba la máquina humana, el motor del cuerpo, y se avanzó muchísimo en el conocimiento de la anatomía, aunque para lograrlo había que tener un estómago de acero, claro, y no tenerle asco a nada. Destacaron los estudios de Andreas Vesalio. Este señor no se conformaba con mirar los dibujos cookies de los libros medievales. Vesalio se remangaba la camisa, se metía en la morgue por las noches, cogía el bisturí y se dedicaba a diseccionar cadáveres humanos. El tío cortaba, abría, cotilleaba los músculos, contaba los huesos, sacaba los órganos para ver cómo éramos por dentro de verdad, sin trampa ni cartón. Imaginaos el olor de su despacho, no era el sitio ideal para ir a tomar el aperitivo, vamos. Y siguiendo este rollo de investigación interna, aparece un médico y científico español con una mente brillante y muy poca prudencia. Era Miguel Servet. Servet se puso a investigar cómo se movía la sangre y descubrió nada más y nada menos la circulación sanguínea pulmonar. Explicó cómo la sangre viajaba desde el corazón a los pulmones para cargarse de oxígeno y seguir la ruta. Vamos, un hito médico que hoy nos parece normal, pero que claro, en el siglo XVI eso para ellos era ciencia ficción. Pero claro, amigos, aquí viene el peligro. Acordaros de lo que os he grabado a fuego. Avanzar en la ciencia en esta época era un deporte de riesgo extremo, como hacer puenting con una cuerda de tender la ropa, vamos. Si tus descubrimientos médicos o tus teorías científicas no le gustaban a los teólogos radicales de turno, estabas sentenciado. Y el pobre Miguel Servet, la jugada le salió regulera, porque sus ideas no gustaron nada a la intolerancia religiosa de la época. O sea, lo acusaron de herejía
y acabó, pobrete, condenado a morir en la hoguera, en Ginebra, a manos del radical Calvino. Sí, amigos míos, en el Renacimiento la mente humana se abría, descubríamos que girábamos alrededor del sol, que la sangre corría por los pulmones, pero como te pasaras de listo o cuestionaras los dogmas establecidos, te encendían la barbacoa, te echaban las pastillas de encendido y te convertían en cenizas en un periquete. La ciencia en el siglo XVI costaba sangre, sudor y mucho fuego. Ahora que si tuviéramos que elegir a un influencer supremo, al tío que encarne a la perfección este ideal de hombre nuevo, con una curiosidad integral que os explicaba antes, ese es, sin duda, Leonardo da Vinci, nacido en el pueblecito de Vinci, en 1452. A ver, amigos, lo de Leonardo ya rozaba lo patológico. El tío tenía un problema serio de hiperactividad intelectual porque no tenía límites. Hoy en día vas a un museo, ves la Gioconda o la Última Cena y dices: ah, sí, un pintor renacentista muy bueno. Pero qué pintor ni qué niño muerto. Pintar para Leonardo era lo que hacía los domingos por la tarde cuando se aburría. El tío era un científico brillante, un anatomista minucioso y un ingeniero del copón que humillaba a cualquiera que se cruzara en su camino. Un auténtico abusón del talento. El típico cuñado sábelotodo que en la cena de Navidad te explicaba cómo solucionar el cambio climático mientras te hace una escultura con la servilleta. Es que, atentos a la lista de campos donde metió las narices y dejó su sello, porque es para que a los demás nos entre complejo de inferioridad. En geología, mientras la gente de su época pensaba que los fósiles de conchas marinas que aparecían en lo alto de las montañas eran porque Dios se había pasado con el agua en el diluvio universal, Leonardo se ponía a estudiar los estratos de las rocas, la erosión de los ríos y decía: a ver, paletos, que sois unos paletos, que esto no es ningún diluvio. Esto significa que hace millones de años esta montaña estaba debajo del mar y que la Tierra cambia de forma. ¡Zasca geológico en pleno siglo XV! En la meteorología y la hidráulica se pasaba horas mirando las nubes para entender las corrientes de aire o estudiando la hidráulica, que es la ciencia que estudia el comportamiento y la mecánica de los fluidos, especialmente del agua. El tío diseñaba canales, compuertas para ríos y sistemas de regadío como si fuera el ingeniero jefe de la multinacional moderna. Y en anatomía estudió minuciosamente el ojo humano, diseccionando globos oculares para entender cómo la luz entra por la retina y cómo percibimos los colores. Y no solo el ojo, hizo dibujos perfectos de los músculos, los tendones y el esqueleto humano simplemente para saber cómo nos movemos y poder pintarlo mejor. Pero donde ya se le iba la pinza completamente era en su faceta de inventor. El tío cogía un cuaderno y se ponía a diseñar planos que parecían de películas de ciencia ficción. Atentos al catálogo de locuras que dejó dibujadas en sus notas. Máquinas de guerra. Diseñó el tatarabuelo del tanque de guerra moderno. Era una especie de caparazón gigante de madera con ruedas, movido por hombres desde dentro con manivelas y forrado de cañones por los lados. Vamos, un bicho que parecía un ovni medieval y que estaba pensado para sembrar el pánico en las batallas. Dibujó submarinos y trajes de buzo. Sí, habéis oído bien. Diseñó un traje de cuero para meterse debajo del agua con unas mangueras de caña que subían hasta la superficie, flotando con corchos para poder respirar. Vamos, Jacques Cousteau en el Renacimiento. Hasta se inventó puentes portátiles. Ideó unos puentes militares que se montaban y desmontaban sin usar un solo clavo, solo por pura tensión y encaje de los troncos de madera, para que los ejércitos cruzaran los ríos a toda pastilla antes de que el enemigo se enterara. Y bueno, artilugios voladores.
Esta era su gran obsesión. Se pasaba los días mirando a los pájaros y a los murciélagos, analizando cómo movían las alas. El tío diseñó el tornillo aéreo, que es el antepasado directo de nuestro helicóptero, y unas alas delta mecánicas gigantescas que se acoplaban al cuerpo humano. Claro, ¿por qué no llegaron a volar estos inventos y Leonardo se fue de vacaciones a Mallorca en ala delta? Pues por una razón muy sencilla, porque en el siglo XVI no se habían inventado todavía el motor de gasolina y la tecnología de la época no daba para más. Por mucho que los diseños geométricos fueran perfectos e impecables, los humanos no tenemos los músculos del pecho de una paloma, y si te tirabas de una torre con las alas de madera de Leonardo, el efecto de la gravedad era inmediato y te estampabas contra el suelo en un periquete. Pero la intención y la cabeza de este tío viajaban 5 siglos por delante de todos los demás. Vamos, un auténtico genio gamberro que definió lo que significa tener una mente abierta. Bueno, no os olvidéis de compartir este capítulo con vuestros amigos más curiosos, dadle al like, suscribíos al canal y recordad, si tenéis una duda sobre cómo funciona el mundo, no busquéis una respuesta mística. Salid ahí afuera, experimentad por vosotros mismos y hasta el próximo viaje, locos de la historia.